nada es para siempre en esta vida. La ropa que traes puesta, no sé si te gusta mucho o poco, si es tu favorita playera la que traes o no, pero sabes de antemano que no es para siempre. Es más, no basta con que venga un aumento de calorías a tu cuerpo para que seas recordado de que tu ropa no es para siempre, ¿verdad? Me pasa seguido. Siéntete acompañado. Los momentos felices de la vida son bonitos recuerdos que duran un periodo, pero que terminan debido a que tuvieron también un fin. El recuerdo es todo lo que nos queda de ese momento que fue bonito, pero que no duró para siempre. ¿Por qué? Porque nada es para siempre en esta vida. Una pareja de casados no viven casados para siempre. Un día uno de los dos será el primero en partir y ya solo quedará el recuerdo de algo que duró y que tal vez fue muy bonito, pero no para siempre. La vida, iglesia, en un mundo caído como el que vivimos, se encarga de ayudarnos a recordar que nada es para siempre. Es por lo que nos es muy difícil, iglesia, imaginar cómo es que se vería algo que es para siempre, ya que no tenemos categorías horizontales, humanas, visibles a nuestro alrededor o en nuestra experiencia humana para poder apreciar algo que dura para siempre. No tenemos ejemplos de algo que es para siempre. Lo que sí tenemos, iglesia, es a Dios y a su palabra que Él nos dice que es eterna y que nos muestra este lenguaje y que de manera particular lo veremos en nuestro texto esta mañana, donde se nos menciona de manera repetida. Pon atención, esta frase de manera repetida para siempre con respecto al orden sacerdotal que Cristo representa para los hijos de Dios. Un orden sacerdotal que, como ya hemos visto, es fuera de serie, incomparable con nada que hayamos visto con respecto a órdenes sacerdotales que nos muestre cualquier religión de este mundo, aún el judaísmo que Dios instituyó a Israel con la ley levítica. Él es inigualable, Él es fuera de serie, incomparable. El título de mi mensaje esta mañana, iglesia, es el siguiente: Jesús, nuestro para siempre sumo sacerdote. Jesús, nuestro para siempre sumo sacerdote. La semana pasada, iglesia, vimos cómo es que solo el sacerdocio perfecto de Jesús nos puede reconciliar con Dios. No hay otro camino, no hay otra vía de reconciliación. Y vimos cómo es que Jesús es el único calificado para llevar este título sacerdotal. También ya lo vimos, ya ha sido muy claro esa perspectiva. Este domingo, iglesia, veremos más aspectos de lo que significa el perfil de este sacerdocio perfecto que Jesús posee. Pero con el agregado de que no solo es perfecto, sino que es eterno, para siempre. Y lo relevante de esto es que es perfecto y para siempre en cuanto a nuestra reconciliación y paz con Dios. Eso es lo que lo hace todavía más interesante, más apelante a nuestros corazones. Que ese sacerdocio perfecto y para siempre es perfecto y para siempre con respecto a nuestra reconciliación y paz con el Creador, con Dios Padre. ¿Te emociona la idea de este lenguaje, de este tema al que nos vamos a adentrar hoy, iglesia, esta mañana? A mí me emociona. El mensaje de esta mañana, iglesia, tiene 3 subénfasis. Cada uno de ellos contiene esta verdad sobre el sacerdocio de Jesús que es para siempre, con una perspectiva distinta en cada uno de ellos.
en donde en el primero de ellos veremos que su sacerdocio es para siempre poderoso para salvar a los que por él se acercan a Dios. Voy a volver a repetir, el sacerdocio de Cristo es para siempre poderoso para salvar a los que por Jesús, por él, se acercan a Dios. Eso lo vamos a encontrar en los versículos 23 al 25 de capítulo 7 del libro de los Hebreos. Si gustas, acompáñame nuevamente a la lectura, leámoslos juntos, si no, no te preocupes, los voy a leer en voz alta. Versículo 23 dice: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Todos, ¿cierto? En algún momento hemos experimentado lo que se siente tener acceso a un lugar por la influencia de alguien más. Como cuando estuviste en esa primera fila en algún evento importante porque conocías a uno de los organizadores. O obtuviste algún beneficio porque alguien que conocías te favoreció en obtener ese gran beneficio. En el gobierno, ¿cierto? Es muy común que obtengas un buen puesto porque tienes un contacto que está en un mando alto y que te pudo conseguir un muy buen trabajo. Pero sabemos, iglesia, que estas cosas cuando suceden, otra vez, no duran para siempre. Un día tu conecte dejará de ser ese organizador, ese mando alto del gobierno, y el privilegio con el que contabas por la influencia de alguien se perderá. No será para siempre. El poder de esa persona que conocías dejará de ser. No así con Cristo y su sacerdocio, iglesia. Según esta porción del texto que acabamos de leer, no es así con Cristo y su función sacerdotal. El texto nos lo dice, es muy claro, creo que no necesita gran interpretación. Es más, si esta es la primera vez que abres una Biblia, lo puedes descifrar, las palabras son muy claras. Dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos, ¿por qué? Porque la muerte les impedía continuar. Necesitaban relevos. ¿Por qué? Porque la condena del pecado se cumplía tarde que temprano. La paga del pecado es muerte. ¿Quién iba a continuar con el servicio? ¿Quién iba a continuar con la función sacerdotal en el templo? Necesitaban descendientes. Necesitaban pasar la batuta. Tal vez por eso se animaban entre ellos a tener muchos hijos, no lo sé. La idea era esa. Este templo, alguien lo tiene que cuidar, alguien lo tiene que administrar. Dios nos puso como su orden sacerdotal que iba a administrar las funciones del templo. ¿Para qué? Para que pudiera haber reconciliación y perdón de pecados a través de un sistema de sacrificios. El israelita promedio seguramente cuidaba muy bien a sus sacerdotes. Se querían asegurar de que vivieran por varios años para que siempre hubiera alguien ahí cumpliendo esa función de ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. Así que tenían que ser muchos de ellos los que tenían que estar dispuestos a cumplir esa función sacerdotal, a sabiendas de que un día iban a dejar de ser ese sacerdote. Ellos sabían que esa función la iban a cumplir por un periodo de tiempo, pero no para siempre. Y después alguien más iba a tomar su lugar, como un relevo, como un sustituto. No así, iglesia, con el sacerdocio de Cristo. Por eso es que me encanta lo que dice después en versículo 24, pero. ¿Recuerdas que a veces los peros en la Biblia son la palabra que nos invita a considerar algo muy bueno que viene después, una buena noticia?
Esta es una de esas buenas noticias. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable. En otras palabras, no cambia, puesto que permanece para siempre. Esas son las buenas noticias para el hebreo de la época del autor de los Hebreos. Olvidémonos de los relevos, olvidémonos de los sustitutos, olvidémonos de la muerte misma. Porque aquel que es nuestro sacerdote ahora, nuestro sumo sacerdote, es mejorado. Fuera de este mundo, inmutable. Él no va a renunciar a su cargo, como seguramente pudo haber pasado, que renunciaron algunos a su cargo, o si no, Dios los mataba. ¿Recuerdas los hijos de Aarón por haber hecho las cosas mal? No con Jesús. Su sacerdocio es para siempre, continúa para siempre, por lo cual, aquí nos está dando lo que significa que Él sea el sacerdote para siempre. El por lo cual es una explicación del beneficio de que Jesús sea ese sacerdote, instalado para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive permanentemente para interceder por ellos. ¿A qué está haciendo alusión esa frase de que vive permanentemente? ¿A qué te suena? ¿Alguien? ¿Lo escuchó? Sí, pero ¿a qué te suena? ¿Qué sucedió con nuestro Señor? Él fue a una tumba. ¿Qué pasó al tercer día? Él resucitó. Él no se quedó en esa tumba. La muerte no lo pudo contener. El poder que obró en Él fue el mismo poder del Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, que mora en ti, que mora en mí. ¿Puedes creer eso? Ese mismo poder no solamente obró en nosotros para salvación, si en verdad eres salvo, si esta mañana has sido reconciliado con Dios, ese mismo poder va a seguir obrando en tu corazón para ser transformado y conformado a la imagen de Cristo. Su poder que inició en el proceso de regeneración, de transformación de corazón, ese mismo poder continúa, no se detiene. No tiene límites, es para siempre. Algo que también podemos ver en este texto, en contraste con lo que teníamos antes, en este caso en la ley levítica, con un sacerdocio instituido por Dios a través de la ley de Moisés. Ya vimos la semana pasada que era inútil, que era insuficiente. Y esa inutilidad y esa insuficiencia la podemos considerar en esta misma perspectiva. No era poderoso para salvar. Ellos se acercaban a Dios. ¿Recuerdas? El templo era ese lugar en donde moraba la presencia de Dios. Ellos año con año, y también había sacrificios diarios, pero año con año tenían que ser recordados de su necesidad de redención. Se podían acercar al templo, se podían acercar a aquel lugar en donde moraba la presencia de Dios, pero había condiciones que cumplir. Tenían que traer lo mejor de lo mejor. Tenían que traer un sacrificio perfecto. Y cuando lo hacían, compraban tiempo para el siguiente año. La ira de Dios era refrenada de ellos y no morían, pero tampoco tenían la garantía de vivir para siempre. Eso no los salvaba en verdad. Eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos de Hebreos. Vamos a profundizar en ello, pero por ahorita quédate con esa idea. Eso no era suficiente. La ley de Moisés no era suficiente para salvar. ¿Sabes para qué era suficiente la ley de Moisés? Para condenar, para recordarles su insuficiencia, sus flaquezas, su maldad, recordarles el estándar de santidad de Dios que ellos ni nosotros tenemos. Así es que si esta mañana entre nosotros tú eres un amador de la ley, no sé si esa palabra suene, a law lover, amador de la ley, cuidado. O sea, sí ámala. Cristo dijo que el que lo ama obedecerá sus mandamientos. O sea, ámala en la dirección correcta, vamos. No para justificación, no para obtener tu salvación. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dice, que lo cual también Él es poderoso para salvar también
voy a volver a leer. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Yo puedo ser salvo si me acerco a la ley y ser salvo por medio de la ley? No. El texto no dice eso. ¿Quién es el Él de la frase? Cristo. Es solo a través de Cristo, de sus méritos, donde Él vivió la vida perfecta que yo no pude vivir y se demandaba de mí, en donde Él padeció el castigo que yo merecía, porque la ley así lo decía, que me condena. Él los llevó en mi lugar. No solo eso, Él resucitó al tercer día, como una muestra de que Dios, su Padre, recibió ese sacrificio perfecto, adecuado, digno, para que los pecadores en verdad puedan encontrar perdón, paz y reconciliación con Dios. Es a través de sus méritos, iglesia. No de que eres muy bueno guardando el primer mandamiento o el quinto o el cuarto o el que te guste, en el que te sientas más fortalecido. Iglesia, ¿quién de nosotros aquí puede decir yo he amado a Dios con toda mi alma, mente, corazón, fuerza? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede ser tan arrogante como para hacer esa declaración? Aún si llevas 20 años en el cristianismo, o 30 o 40, ¿quién puede decir eso? Cualquiera que lo diga también está declarando que no entiende nada de estas cosas de las que estamos hablando. No podemos, iglesia. Por eso necesitábamos este tipo de sacerdote, un sacerdote que es para siempre, para podernos acercar a Dios. Amén. Ese es el tipo de salvación que tú quieres esta mañana. No salvación por obras, para que tú te gloríes. Salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. No por obras. Si tú vienes a la iglesia y sigues pensando en qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo hacer, díganme qué hacer, no has entendido el evangelio. No hay nada que puedas hacer. Esa es la respuesta, de una vez te la doy. No hay nada que puedas hacer. ¿Quieres ganar la salvación en tus fuerzas, según tus méritos, según tu desempeño y buenas obras? Muerto. Muerto. Digno para la destrucción. Ese eres tú, ese soy yo, si vengo en esa actitud. Vienes en una actitud humilde, de entendimiento, de reconocer estas cosas que acabamos de leer. ¿Quieres salvación? ¿Entiendes tu más grande necesidad en esta vida? Que no es un carro, no es el coche, no es tu trabajo, no es esa casota, no es tener una cuenta más grande en el banco. Es salvación, reconciliación, paz, perdón. Ven a Cristo, que por medio de Él puedes ser salvo. Amén. Amén, iglesia. La ley no era para salvar, sino para reconocer nuestra necesidad de que solo Jesús salva. Amén. Solo el Evangelio salva, iglesia. No hay poder para salvar en nuestro desempeño o en nuestras obras. Jesús mantiene ese poder y es su poder el que persevera en nosotros, no nosotros, con nuestros medios, con nuestras fuerzas, con nuestro ingenio. Otro aspecto, iglesia, por el cual el sacerdocio de Cristo es mejor, este es el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, es porque es mejor para siempre, su sacrificio es conveniente, por eso es mejor. Porque para siempre su sacrificio es conveniente. Y ahorita que avancemos en el texto vas a ver en qué dirección es conveniente, que lo respalda su carácter perfecto. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos de esta idea de la perfección que es necesaria para que el pecador sea reconciliado con Dios? Y de cómo nosotros no podemos obtener esa perfección, pero cómo sí hay alguien que la obtuvo. Y no entramos en los detalles de cómo es que la obtuvo o a qué nos referimos cuando hablamos de perfección, porque también hemos hablado que por culpa del pecado muchos de nosotros podemos pensar que algo es perfecto y cuando Dios lo ve dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así también nosotros, nuestro pecado nos nubla y pensamos que este es un buen sacrificio para Dios y Dios dice, hazte para allá. Esto no es olor fragante. Esto huele más como a trapo de inmundicia. Y eso es el engaño del pecado. Que pensamos que podemos ser lo suficientemente buenos como para agradar a Dios.
Eso no es conveniente, iglesia. Querer agradar a Dios a través de un medio que Él no propuso para ser agradado, no te conviene. ¿Sabes qué sí te conviene? Agradar a Dios en los términos de Dios. ¿Te gusta esa frase? A mí me encanta esa frase, no sé si te has dado cuenta, la uso seguido. Agradar a Dios en los términos de Dios. Piensa en un lenguaje legal, de contrato. Cuando haces un contrato y te ponen los términos legales de cómo es que se tiene que cumplir ese contrato, así con Dios. Él es Dios, Él puso sus términos legales de reconciliación con Él para que podamos obtener salvación de nuestras almas. Así con Dios. ¿Y sabes qué? Es cosa de mucho ánimo, porque no es opresivo, son los mejores términos. Y Él es el que los cumple, no nosotros. Él nos da el contrato ni siquiera para que lo firmemos. Él lo firma y lo firma a precio de sangre. Para que nosotros simplemente nos rindamos a Él, reconociendo que Él es conveniente, su sacrificio es conveniente, es para siempre, su sacrificio es conveniente. ¿Por qué? Porque lo respalda su carácter perfecto. Amén. Vamos a leerlo en versículo 26 y 27. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? El lenguaje, cómo lo eleva el autor de los Hebreos. Así convenía, iglesia. Deja de pensar que hay otras cosas que te convienen en esta vida. Deja de pensar que hay otros medios de gracia a través de los cuales tú puedes obtener favor y reconciliación con Dios. No, eso no conviene. Sácalo de tu cabeza, tíralo. Esa obra bonita, eso muy grande que todo el mundo te hizo fanfarrias, échalo a la basura. Eso no conviene. Eso no es lo que te va a ayudar para encontrar paz y reconciliación con Dios. Ve lo que te va a ayudar. Otra vez, versículo 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Y aquí viene la lista del perfil de ese sacerdote. No que no lo hemos visto antes. Esa lista ya la vimos, creo que en el primer capítulo. Pero como que queremos ser recordados de esa verdad. Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, porque no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primeramente por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. ¿Te das cuenta otra vez del lenguaje? Para siempre. Él lo hizo una vez y para siempre, no como los otros que año con año tenían que hacer los mismos preparativos, convencer al pueblo de traer a los mejores animalitos, de no hacer trampa, persuadir a las personas de que trajeran lo mejor para Dios. Eso lo hizo el Padre con su Hijo. Esa historia, ¿recuerdas la historia de Isaac? ¿Es la historia de Isaac? A veces mi memoria me falla y ya se han dado cuenta de eso. No, perdón, de Abraham con su hijo Isaac, en donde Dios le pide hacer un sacrificio, pero no de un animalito cualquiera, de su hijo, de su único hijo. Por cierto, hay una película por ahí que se llama así, que acaba de salir, por si la quieren ir a ver, dicen que está muy buena, yo no la he visto, pero se llama así, Su único hijo. Y básicamente narra la historia de lo que fue seguramente para Abraham el haber recibido esa revelación de tener que sacrificar a su único hijo. Y el dolor que eso le pudo haber causado y la tentación de no querer obedecer la voluntad de Dios. Pero al final sabemos que Abraham obedeció, ¿cierto? Abraham propuso y creyó que Dios aún tenía el poder para resucitar a su hijo después de ese sacrificio. Y por eso estaba dispuesto a hacerlo. Y por eso lo puso en el lugar donde iba a hacer el sacrificio. ¿Y después qué apareció? ¿El cuchillazo al hijo? No. Apareció el poder de la salvación que Dios ofrece, en donde Él es el que da el sacrificio. En otras palabras, esa imagen de esa historia que vemos prefigura un sacrificio que Dios estaba anunciando desde tiempos antiguos y que iba a culminar en la persona de Cristo.
en donde por años el sacerdocio levítico ofrecían sacrificio tras sacrificio, matanza tras matanza, muerte tras muerte, derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre. ¿De qué? ¿De personas? No, de animalitos. Eso no cuenta para siempre. Contaba por un año y expiraba y tenían que volverlo a hacer. Y es más, vamos a decirlo así, que se le fuera a ocurrir a uno de los sacerdotes: no, se me hace injusto que muera un animalito por por mis pecados. Yo voy a cortarme las venas, obviamente que se pudiera. Sabemos que si se corta las venas y se desangra, pues no va a poder hacer nada más que eso, ¿no? Pero suponiendo que él saca fuerzas de flaquezas y alcanza a caminar al lugar santísimo y ofrece la sangre del sacrificio en ese lugar, aún eso no sería suficiente. Porque ¿qué tipo de sangre es esa? La de un pecador, la de un vil pecador, alguien que no tiene este perfil que acabamos de leer en estos versículos: santo, inocente, inmaculado, es decir, sin mancha, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Un vil pecador no cuenta. Cuenta como un sacrificio digno de la justicia de Dios, donde va a haber derramamiento de sangre, va a haber muerte y también va a haber separación eterna. Así es como contaría el sacrificio de la sangre de un sumo sacerdote de Israel. Pero cuando hablamos del sacrificio perfecto de aquel que es el Cordero inmolado, que quita los pecados del mundo, que Juan el Bautista dijo: Él es el Cordero inmolado, aquel del cual no soy digno ni desatar la correa de su zapato. ¿Por qué? Porque Él es esto que vemos aquí: santo, inocente, inmaculado, apartado del pecado. Juan entendía su vileza en contraste de la grandeza que podía haber en su Señor. Entendía que no se podía acercar a Él así de buenas a primeras, así con la confianza de un amigo hacia otro. Entendía el señorío, la grandeza, la majestad de aquel que se había hecho carne. Que la Biblia nos dice que fue perfecto, que fue tentado, lo vimos en pasajes anteriores, que fue tentado como nosotros en muchas maneras, pero sin pecado. Es por eso que solo su sacrificio, iglesia, es conveniente. Deja de tratar de insinuarle a Dios que traes una propuesta, una alternativa como sacrificio. Deja de pensar que hay algo en esta vida que tú puedes hacer mejor que otros cristianos y que eso te tiene que contar como para estar en un mejor favor de Dios hacia tu persona. Que puedes encontrar un tipo de mejor reconciliación porque el sacrificio de Cristo nada más era el trampolín para que después tus buenas obras se vieran bien. Eso es paganismo. No quieres ser visto como un pagano, ¿cierto? Pero muchas veces así actúas, así actúo. Pienso que hay algo que hice, algo que soy tentado a pensar que hay algo que hice que no hicieron los demás, y a veces es muy sutil, no es que lo escribes, no es que lo pones en tu diario, no, pues hoy hice algo y pues me siento mejor que la mitad de la membresía. No funciona así. Funciona de maneras sutiles, iglesia. Son engaños demoníacos muchas de las veces. Nos creemos la mentira de que fue esto o aquello que hice por ahí o por allá que va a elevar mi condición de reconciliación con Dios. Cada vez que venga ese pensamiento, cada vez que venga ese ataque demoníaco, o a veces tu propio corazón pecaminoso que fabrica pecado y pensamientos pecaminosos, léete este versículo y hazte estas preguntas, que pase el test. Y hazte estas preguntas: ¿es esto que pienso, que estoy considerando, que me conviene como oferta de sacrificio a Dios, es santo, puro, inocente, inmaculado, apartado de todo pecado? Y si tu respuesta es que sí, pues necesitas tomar un discipulado conmigo. No puedes llegar a esa conclusión. No, necesitas conocer a Dios, necesitas conocer su santidad. Necesitas conocer su hermosura, su pureza.
Necesitas conocer su carácter santo, perfecto, sin mancha, inmaculado, apartado, distinto, para que entiendas que lo único que te conviene es este sacrificio conveniente que Cristo ofrece en su carácter y en su persona. Él sí es adecuado, su sangre derramada sí cuenta. No solo porque lo demostró caminando la vida perfecta, inocente, inmaculada, sin mancha, sin pecado, que tú y yo no pudimos vivir, pero que se demandaba de nosotros. También tenemos que aclarar. A veces queremos bajar el estándar y pensar que Dios es uno como nosotros. Él no lo es. Él dice que Él no es hombre para que mienta. Y nosotros somos un bonche de mentirosos. Mentimos hasta por los codos. A veces ni nos damos cuenta, a veces hasta nos creemos nuestras propias mentiras. Lo que merecemos es muerte, castigo eterno, separación, juicio, lo que la ley ofrece. Necesitamos gracia, iglesia, perdón, reconciliación, paz con Dios, pero en los términos de Dios, no en mis términos. Amén. Así es que la próxima vez que estés pensando en salvación, piensa en lo que en verdad te conviene, no en tus propuestas defectuosas. Amén. Cristo, su carácter perfecto nos respalda, iglesia. ¿Recuerdas en el bautismo de Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Recuerdas las palabras que se escucharon del cielo? En el que tengo complacencia. ¿En quién se complace el Padre? ¿En ti? ¿En mí? ¿En tu mejor obra? ¿Aún tu mejor obra por venir? No, en el Hijo, en Él encuentra complacencia. Él es el olor fragante del que hemos estado hablando en Levítico cuando estuvimos en la serie de Levítico. Es Él, es eso. Eso es lo que hace que palpite el corazón del Padre cuando ve al Hijo obediente, perfecto, santo, siempre devoto, siempre anhelando lo mejor. La propia relación que Él tenía con su Padre. Cuando venimos y nos acercamos a Dios y encontramos salvación en Él por la fe en el Hijo, eso somos tú y yo, iglesia. Aún en medio de nuestros defectos, del pecado que todavía aún radica en nosotros. Es en sus méritos y por sus méritos que nos podemos acercar a Dios. Amén. Ese es el Evangelio, iglesia. Esa es la gracia que Dios tiene para ti esta mañana. Los sacrificios del Antiguo Testamento últimamente nunca fueron perfectos, lo podemos decir con esa... Eran adecuados para el momento. No estoy diciendo que hay que desecharlos. Para Israel eran adecuados, eran muy importantes, era parte de la identidad. Así obtenían reconciliación con Dios por un periodo de tiempo. La sangre derramada no era la del que pecó, sino la de un inocente animal. Y ya también dijimos, si hubiera sido el mismo pecador ahí derramando su sangre, tampoco cuenta. Y aún así el sumo sacerdote promedio no hubiera encontrado complacencia ante Dios derramando su propia sangre. No hubiera sido un sacrificio perfecto. Amén. De forma que el único sacrificio conveniente para el verdadero perdón de los pecados, para en verdad tener acceso continuo a la presencia de Dios, es el que Jesús hizo. El que en verdad es conveniente. ¿Por qué? Porque lo respalda su carácter. Amén. Vamos al último subénfasis, iglesia, de nuestro texto esta mañana. El último aspecto que nos muestra nuestro texto esta mañana por el que el sacerdocio de Cristo es mejor, es porque para siempre su sacrificio es perfecto. No existe uno mejor. Yo sé que hay mucho para siempre en el mensaje de esta mañana, pero no me culpes a mí. Lee el texto y cuenta los para siempre que están ahí. A veces la repetición en el texto es el énfasis del texto, no siempre. En este caso así lo es. Para siempre su sacrificio es perfecto, no existe uno mejor. Versículo 28. Porque la ley designa como sumo sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Recuerdas cuál es la palabra del juramento? Lo vimos la semana pasada. Salmo 110, ¿recuerdas? El Señor ha jurado
y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, como que he visto que ha habido un poco de confusión con este tema de Melquisedec. No te confundas tanto, en realidad es más simple de lo que parece. Otra vez, ¿quién es Melquisedec? Un sacerdote de otro tipo de orden, que es fuera de serie. ¿Por qué? Porque no es como el orden sacerdotal que Dios propuso en la ley levítica. Entonces es como si tuviéramos dos tipos de orden sacerdotales, uno que Dios propuso para la ley levítica y otro que Dios nos deja ver en su interacción con Abraham, el padre de la fe. ¿Okay? Después el texto en Hebreos nos dice que Melquisedec es, más bien que Cristo viene de ese tipo de orden, de Melquisedec. Pero no porque venga de ese linaje, o sea, no pienses en que él es descendiente de Melquisedec, ni mucho menos. Es claro que él viene de la tribu de Judá, ¿ok? Pero también ya vimos que Melquisedec, ¿qué era? Sacerdote y rey. Entonces es en ese sentido que Cristo es de ese orden, en donde no solamente ofrece un sacrificio, se ofrece a sí mismo, también es un rey como ese Melquisedec del pasado. Entonces se asocian en cuanto a la identidad de ambos, ¿cómo se dice? De ambos perfiles, por decirlo así, rey y sacerdote. Aparte es más que Melquisedec, es aún mejorado. ¿Por qué? Porque es el hijo. Melquisedec era un mero hombre, con pecado, como todos los mortales. El hijo es perfecto, lo acabamos de ver. Entonces es en ese sentido que él es en el orden de Melquisedec, o sea que se parece a él, otra vez usando el lenguaje de tipo-antitipo. Melquisedec es el tipo, ¿ok? Y Cristo es el antitipo, o sea, lo contrario a Melquisedec. ¿Qué era Melquisedec? Pecador. Cristo es el antitipo, aunque suena negativo, en realidad es lo positivo. Antitipo, ¿por qué? Porque Él no es pecador. Él es bueno, perfecto, santo, sin mancha, inmaculado, lo acabamos de leer, amén. ¿Te ayuda? ¿Te queda más claro esta idea de Melquisedec? Y digo, porque lo vamos a seguir viendo, por eso lo quiero explicar otra vez más claro de una vez. Espero haya sido lo más claro esta vez, pero si no, pues igual, me puedes hacer preguntas después del sermón, amén. Entonces, bueno, ya quise hacer comercial, o más bien paréntesis, en esta parte, pero nuestro énfasis final es para siempre su sacrificio es perfecto, no existe otro mejor. Y vuelvo a leer, porque la ley designa como sacerdotes ¿a qué? A hombres débiles. En otras palabras, imperfectos. Imperfectos, van a cometer errores, van a necesitar ofrecer un sacrificio primeramente por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Ese era el sistema de la ley levítica para Israel. Dice, pero la palabra del juramento, ¿de qué palabra está hablando? ¿De qué juramento está hablando? Del que Dios juró. También ya vimos esa parte, ya explicamos que Dios juró, ¿ok? Y que ese juramento cuenta, porque lo respalda ¿qué? Su carácter y el juramento mismo que vino de la boca de Dios. Y esa es la cita que tenemos de Salmo 110:4, por si después lo quieres ir a leer nuevamente. Dice, pero las palabras del juramento que vino después de la ley designa al Hijo. Entonces, ¿qué vino primero, la ley o el juramento? No, la ley, aquí mismo nos lo está diciendo. ¿Cuándo vino el juramento? Después de la ley. Entonces vino primero la ley, después vino el juramento. Primero vino Levítico, es tu libro de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco, y después vino Salmo 110, ¿cierto? Ese es el juramento que Dios nos da en esa revelación del Salmo. Y dice entonces, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. Y luego nos da la última declaración que es contundente sobre la identidad del Hijo, ¿ok? Hecho perfecto para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque Él vive para siempre, porque su resurrección no es para volverse a ofrecer como un sacrificio una y otra vez. Es una vez y para siempre, se ofreció a sí mismo para siempre por los pecadores, para que todos los que vengan a Dios por medio de Él puedan ser salvos y vistos y hechos perfectos. ¿Por qué? ¿Por sus méritos? No, por los méritos del Hijo, que era el único perfecto. Amén. Así que para siempre su sacerdocio es perfecto, iglesia, porque Él vive para siempre. ¿Queda claro? Es tan simple como eso. No hay que enredarnos más con la idea. No existe uno mejor. ¿Quieres hacer una propuesta de uno mejor? El cristianismo no es para ti. Solamente Cristo es el sacrificio mejorado y no hay otro mejor. ¿Sabes por qué?
porque fue Dios mismo el Padre el que lo propuso, no ningún hombre, no ningún sistema religioso, filosófico, humano. Fue el Padre en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que viniera el primer pecado, el Hijo ya estaba preparado para el sacrificio. En el consejo de la redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo ya se habían puesto de acuerdo cómo iban a traerse gloria, cómo iban a salvar a los pecadores que somos tú y yo. ¿Acaso me puedes decir que puedes traer una propuesta mejorada que la que hubo en el consejo de la redención por la eternidad, cuando tú ni siquiera todavía sabías de qué se trataban estas cosas? Tonto, pero mucha gente vive eso y cree eso y hace sus propuestas de salvación. Y eso habla de cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, iglesia, y por qué es que tú y yo debemos de salir de nuestra zona de confort para que la gente conozca la verdad que les puede dar en verdad vida y esperanza, reconciliación con Dios, paz con Dios, por los méritos del Hijo que tanto nos amó. Porque de tal manera, iglesia, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No solo su sacrificio es perfecto, Él en su estado glorificado permanece perfecto, iglesia, lo que significa que en cada instante, como el mejor, el único intercesor, los hombres eran débiles en carácter y por su pecado morían. Eso hacía imperfecto su sacerdocio. En cambio, Jesús, el Dios hombre, era perfecto en carácter y en mantenerse con vida, porque Él reina y vive para siempre. Él fue exaltado, está a la diestra del Padre, nadie lo mueve de ese lugar, por el poder de la resurrección que obró en su persona. Él vive para siempre en ese estado de perfección, siempre calificado para interceder por nosotros ante su Padre. Y no solo en calidad de hombre perfecto, sino también en calidad de Hijo perfecto. El verdadero, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Al principio te comenté que nada es para siempre en esta vida. Y creo que esto es verdad en un ámbito meramente terrenal, horizontal, pero no en un ámbito espiritual. Amén. Ya que cuando has confiado en Jesús, nuestro para siempre sumo sacerdote, su servicio intercesorio nos beneficia para obtener un mejor y para siempre en la presencia de Dios. Amén. Porque Él vive perfectamente y para siempre. Él va a dar la cara para siempre por los suyos, por los que por medio de Él se acercan a Dios, porque en Él somos aceptos y somos vistos, iglesia, como perfectos con la perfección que Jesús nos da cuando hemos creído en verdad en Él. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos anime, nos fortalezca y nos ayude a creer esa verdad si aún no le hemos conocido. Todo inicia con arrepentimiento y fe. Necesitas creer que necesitas ese tipo de Salvador, ese tipo de Redentor. Si aún no le conoces esta mañana, si Jesús no es tu más grande tesoro, lo que te mantiene despierto, lo que te anima a perseverar y a vivir en esta vida, lo que te ayuda a dar prioridades sanas a tu vida, si eso no es Jesús para tu vida, le necesitas hoy más que nunca. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de ofrecer sacrificios inadecuados, no convenientes, y ven a través de los méritos de Cristo a recibir el verdadero sacrificio que en verdad cuenta y que es conveniente para salvación, perdón, reconciliación con Dios, vida eterna y paz con Dios. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque en verdad entendemos y reconocemos que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para ganar tu favor. En verdad no hay nada lo suficientemente bueno como para poderlo ofrecer a ti y decir que debe ser acepto delante de ti, un ser tan santo, tan inmaculado, tan perfecto, tan sin pecado, tan limpio. Y nosotros a veces
por el pecado y nuestra ignorancia nos osamos de pensar que hay algo que podemos hacer para que tú nos aceptes en tu presencia, para que podamos acercarnos a ti, Señor. No hay nada, no hay sacrificio, no hay nada, ningún medio humano. Así todos nos juntáramos para hacer alguna obra para ti, Señor, sería una porquería. Sería un insulto, porque tú ya nos has dado a tu Hijo y nada se compara a tu Hijo. Él es perfecto. Él vive para siempre. Él intercede. Él es el más grande de los amores, porque tú nos has dado a tu más grande amor, que es tu Hijo. ¿Qué podemos comparar y medir con Cristo? Nada. Ayúdanos a recordar eso, Señor, y a poder venir en arrepentimiento y fe, reconociendo que le necesitamos a Él y solo a Él, a nuestro perfecto sacerdote que tú diste una vez y para siempre, para el perdón de los pecados. Padre, si aquí esta mañana hay alguien que aún no te conoce, que vive muerto, que vive sin esperanza, que piensa que no va a venir la condenación un día, que no va a haber juicio, que no va a haber un día final en el que tú vas a venir a juzgar a vivos y muertos, que piensa que se va a poder escapar de la ira venidera, Señor, o que te va a poder ofrecer algo como para apaciguar tu ira, Señor, quebranta a esa persona, perdónala, y que entienda que esta vida se trata todo de Cristo, y si no se está tratando de Cristo, no hay esperanza. Habrá desilusión, habrá muerte, habrá condenación. Señor, ayúdanos. Ayúdame a mí a vivir para Cristo, a tener una mente puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A que en verdad mi vida cuente, no para ganar el favor tuyo, Señor, sino para que cuente para la salvación que Cristo ya me dio, y que se vea que esa salvación es una experiencia de vida, en donde mis prioridades son las tuyas, en donde mis anhelos son los tuyos, en donde ahora yo quiero ver a otros reconciliados contigo, y vivo para ello y me esfuerzo en ello y me gasto toda mi vida y mis recursos para que eso suceda. Señor, ayúdanos. Perdónanos por seguir teniendo a veces vistas nubladas, horizontales, paganas, que nos van a llevar a no otro lugar, sino a la desilusión, al desánimo, a la frustración. Ayúdanos, quebranta nuestros corazones, Señor, y permítenos contemplar una vez más la gloria de Jesús, aquel que fue clavado en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, aquel que no nada más muere, sino ahora vive en nosotros para transformarlos y conformarnos a la imagen del que vive y reina por los siglos. Gracias por Cristo, por su amor, por la misericordia del Evangelio que tanto necesitamos todos los días. Yo te pido por aquel que aún no ha creído en Él, quebrántalo esta mañana, Señor. Que no asuma que está bien contigo, que no asuma que esa vida que vive apartada de ti, apartada de tus propósitos, apartada de tu ley, de tu voluntad, Señor, es una vida de alguien que va a experimentar la vida eterna, sino más bien la muerte eterna, Señor. Aviva ese corazón, rogamos, como lo hiciste con el nuestro, por tu mera gracia, por tu sola misericordia, por tu mero amor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.